Maximiliano María Kolbe, este hombre que fue martirizado en los campos de concentración en Auschwitz. Me llama la atención, hermanos, porque este hombre se caracterizó por la devoción a la Inmaculada Concepción de María. Hizo una obra para poder acrecentar la devoción, y en una publicación que hizo llegó valga la redundancia, los ejemplares llegaron hasta el 1.000.000 de ejemplares para estar distribuyendo para la devoción a la Inmaculada Concepción. Y me llama la atención, hermanos, porque el amor a la Virgen le ayudó a tener un amor sobremanera para Dios, tanto que a semejanza de nuestro Señor no le importó perder la vida. Estando en los campos de concentración, se escapa un prisionero que era, perdón por cómo me voy a expresar, que era de su pelotón, de los que estaban ahí encerrados, y pues la represalia que toman contra ellos es a 10 dejarlos morir, en los cuales él se conmueve por un compatriota polaco de él, por su esposa y sus hijos, y se ofrece voluntariamente a morir por él. No le desagrada al policía nazi, intercambian. ¿Qué fue lo que hicieron? Meterlo a un cuarto, confinarlos a un cuarto. Ya de por sí tenían condiciones deplorables, y los meten en un cuarto para que sin alimento mueran de hambre. Pasados 10 días, pues este pobre hombre, pues sí, con fuerzas al límite, lo ven aún vivo, y entonces, ¿qué es lo que hacen para acabar con él? Una inyección letal. Me llama la atención, hermanos, porque yo no sé si nosotros seríamos capaces de dar la vida por alguien ajeno a nuestra realidad, digámoslo así, que no sea un familiar nuestro, que no sea alguien que queramos. Quizás ahí se hizo conocido de él, y pues bueno, por el contacto, por la cercanía, pero yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a intercambiar nuestra vida por alguien. Y me llama la atención, hermanos, porque ¿quién puede dar su vida a aquel que en verdad tiene el amor de Dios? ¿Quién puede donarse a los demás? Aquel que tiene el amor de Dios. ¿Quién puede buscar el bien de los demás? Aquel que ha experimentado el amor de Dios. Si no hemos experimentado el amor de Dios, ¿qué es lo que vivimos? El egoísmo en su máxima expresión. Si no hemos experimentado el amor de Dios, no tenemos manera de hacerle frente al mal, y nos aliamos con el mal. Y aliarnos con el mal, vivir en el pecado, es alejarnos y privarnos de Dios. Por ello, hermanos, la única manera en que podemos estar haciendo la voluntad de Dios es estando unidos a Él. Podemos estar en una prisión, y muchas veces lo estamos, no porque estemos confinados a 4 paredes y estemos aislados, pero podemos estar confinados a la prisión del egoísmo, del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, del rencor, del resentimiento. Podemos estar aprisionados. ¿Y qué es lo que quiere el Señor viniendo a nuestro encuentro? Liberarnos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Darnos la vida que no poseemos. Por ello, vemos en la primera lectura, se empata bastante bien con la figura del santo que hoy celebramos. En la primera lectura de parte del profeta Ezequiel, me llama la atención porque es a lo que nos invita en todo lo que se menciona, a no comulgar con el mal. El principio del bien, el principio de la santidad es buscar la vida en el bien, es buscar la vida en Dios. Si comulgamos con el mal, decía yo, en el pecado, nos vamos alejando cada vez más de Dios. Si nos vamos alejando de Dios, no tenemos la manera de ver en el otro la impronta de Dios. No tenemos la manera de reconocer cuando Dios viene a nuestro encuentro, y más que cambiar, seguimos perdiéndonos. Por ello, hermanos, lo que hace el Señor es llamarnos a la conversión. Aunque vemos palabras bastante fuertes, al final de cuentas, pedía el Señor que no se les tocara a aquellos que lloran las prácticas abominables que se realizaban en Jerusalén. Me llama la atención, hermanos, porque siempre hemos podido constatar a lo largo de la historia de la salvación, siempre hay un resto fiel que espera en el Señor, un resto fiel que quiere hacer la voluntad de Dios antes que su propia voluntad, un resto fiel que busca el bien en Dios antes que refugiarse en el mundo. ¿Qué es a lo que se nos invita en la humildad? Buscar anclarnos en Dios, ver que fuera del Señor
no tenemos manera de salir adelante de las circunstancias adversas. Por ello, hermanos, hoy pidámosle al Señor que nos conceda siempre poder anclar nuestra vida, poner nuestra mirada, hacer que nuestras fuerzas pendan totalmente de Dios, para que estando en Dios nunca saldremos defraudados. Por otra parte, hermanos, en el Evangelio, a mí me llama la atención que a veces este pasaje es mal entendido. Cierto que el Señor llama a amonestar, pero amonestar no se equipara a juzgar. Somos muy dados. Es que dice el Señor que amonestes, sí, pero no te dice que juzgues. Amonestar, ¿qué implica? Llamar al otro a la conversión, hacerle ver al otro su pecado para poder atraerlo a la liberación, al bien. Me llama la atención porque dice, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Amonestar, ¿qué implica? Salvar. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor para ti y para mí? Salvarnos. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que seamos igual a Él. El Señor no vino a condenarnos, el Señor no vino a juzgarnos, el Señor no vino a ahí estar molestando, metiendo el dedo en la llaga. El Señor vino a salvarnos. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ti y de mí, dejándonos tocar por su amor, por su misericordia? Que podamos salvar a los demás. Dice, si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Alguien podrá decir, y si no me escucha, bueno, ya pues dejamos que el Señor siga haciendo su obra de amor con esa persona. Decía yo, es mal entendido porque dice que si no me escucha vaya con 2 o 3 y si no después con la comunidad, pero no es para señalarlo, no es para hacerlo sentir menos, no es para juzgarlo, enjuiciarlo, no es para hacerlo sentir mal. Poder ir con otros de la comunidad es porque quizás tú y yo no tenemos el tacto, no tenemos la empatía, no tenemos las palabras, no tenemos manera de, digámoslo así, de hacerle entender al otro y necesitamos la ayuda. Por eso nos muestra la importancia de la vida en comunidad, porque solo en comunidad podemos salvarnos. Aisladamente es difícil que nos salvemos, porque al final de cuentas, tomando las palabras de una santa, Catalina de Siena, ella decía que en lo individual no podemos subsistir porque no estamos completos. Necesitamos la comunidad porque a través de los demás nos complementamos. A través de los demás podemos tener lo que no alcanzaremos en nuestras solas fuerzas. Por ello hoy también esta palabra nos muestra esta importancia de vida en comunidad, de poder ayudarnos. Alguien dirá, pero padre, contrasta un poco esto que dice, que si no les hace caso, lo excluyan, nos apartemos de él como un pagano o de un publicano. Pero no es apártate en el sentido de déjalo a su suerte. Quizás las palabras no fueron suficientes y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que puede llamarlo a la conversión? ¿Qué es lo que puede hacer que él se salve? Nuestro testimonio de vida. Si las palabras no son suficientes, tienen que hablar nuestras acciones. Por tanto, hermanos, la vida del cristiano se complementa en la palabra y en las obras. Por eso dirá el apóstol Santiago en otro pasaje de la Escritura, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Muéstrame qué crees con tus actos, que yo te mostraré con mis actos en lo que yo creo, lo que yo vivo, lo que yo espero. Y eso ojalá, hermanos, también lo podamos tener presente nosotros. Dice, insisto, si tu hermano te escucha, lo habrás salvado. Y hay maneras en que el hermano cambie por nuestro testimonio de palabra y de obra. Por ello, hermanos, al final de cuentas, dice, yo también les aseguro, si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre se los concederá. A lo mejor las palabras directas a la persona no bastaron. ¿Qué nos toca hacer? Interceder por él. Siempre me llama la atención el ejemplo de Santa Mónica respecto de su hijo Agustín. Cuando ella se desgastaba en decirle a su hijo que cambiara de conducta, que se dejara tocar por Dios, que viviera santamente, ella duro y dale le insistía, lloraba y Agustín parecía que no le importaba absolutamente nada. Llegó el momento en que Mónica, no porque se haya cansado, dejó de hablarle a su hijo y cambió la fórmula, que
es a lo que nos invita hoy el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Mónica? Le empezó a hablar a Dios totalmente de su hijo y le pedía a Dios hiciera lo que tuviese que hacer con su hijo, hasta que le tocó el corazón y éste se encontró con él por una prédica de Ambrosio en Milán. Por ello, hermanos, al final de cuentas, la vida del cristiano siempre hay mucho que hacer, nunca vamos a agotar las cosas. Hay en el Señor modos de actuar para bien del prójimo y para bien nuestro. Pidámosle al Señor que nos conceda la lucidez, el discernimiento, estando unidos a Él, para siempre actuar en beneficio del prójimo, para siempre pedirle a Dios nos conceda también a modo de Él hacer lo que haya que hacer para salvar al otro y para salvarnos a nosotros. Y en última instancia también, hermanos, ojalá hoy pidámosle al Señor que nos conceda también saber estar atentos. Así como nosotros tenemos que exhortar a los demás, tenemos que saber dejarnos exhortar por los demás. Así como nosotros estamos llamados a amonestar a los demás, tenemos que saber dejarnos amonestar por los demás. Así como estamos llamados a buscar la salvación de los demás, tenemos que dejar que a través de los demás podamos vivir la salvación. Por ello, hermanos, pidámosle al Señor nos conceda la humildad y a través de la humildad buscar hacer su voluntad hoy, mañana y siempre. Que así sea. Nos ponemos de pie.